Para mí es un gusto saludarlos en esta hora en el nombre de Jesús y vamos a tocar un tema muy importante, el cual es acerca de la obediencia. Seguramente te has preguntado cómo puedo ser obediente a la palabra del Señor, cómo puedo ser obediente para con mi Señor Jesucristo. Bueno, hoy te voy a dar algunas pautas para ser obediente a la palabra del Señor y sobre todo a la voluntad de nuestro Dios. La obediencia es la parte fundamental y esencial de una fe en Cristo Jesús. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses el capítulo 2, el verso 8 dice la palabra del Señor: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los seguidores de Cristo, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, como dice Mateo 16, el verso 24, donde habla la palabra del Señor, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto significa obediencia. La Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús, obedeciéndole en todo. La palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. A un cristiano que no obedece los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, podemos preguntarle con toda razón: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La obediencia, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, se puede definir como el cumplimiento obediente y sumiso de los mandatos de quien tiene la autoridad. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él, siendo el amo y Señor de nuestra vida, debemos sujetarnos a su palabra para hacer su voluntad y no la nuestra. Es decir, que la palabra obediencia significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, así como Jesús cumplió con su deber, estando en la condición de hombre, siendo Dios, de morir y entregar su vida para el rescate de muchos. Inclusive, hoy puedo decirte que Él ha entregado su vida para darte la salvación y la vida eterna. En otras palabras, la obediencia significa obedecer a Dios y ser sumiso y sujetarnos a la voluntad de su palabra. Y la palabra sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la de Dios. Es decir, que la persona obediente y sumisa sabe acatar las órdenes, pero también sabe ceder aun cuando las órdenes quizás no se ajustan a sus preceptos, a sus costumbres, a sus tradiciones, pero por obediencia y sumisión y sujeción a nuestro Dios, negamos nosotros mismos lo que pensamos para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra autoridad denota que Dios mismo, cuya autoridad es total, a la vez es inequívoca. Es decir, que Dios no es un Dios de casualidad, que Dios no te envía a hacer algo o Dios no te ordena a que vivas de esta manera, si de pronto para ver si cómo te funciona o si de pronto puedes vivir de una manera agradable. Simplemente Dios tiene propósitos para con el ser humano. En conclusión, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, la obediencia para nosotros representa hacer la voluntad de Dios, de cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado, porque es nuestro deber hacerlo. Es importante, querido amigo, querido hermano, recordar que nuestra obediencia a Dios no es únicamente a un asunto de deber. Lo obedecemos porque le amamos. Juan el capítulo 14, el verso 23 dice su palabra. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. También entendemos que el espíritu de obediencia es tan importante como el acto de obediencia. Servimos al Señor con humildad, sencillez y corazón y amor, haciendo el trabajo de una manera humilde y sencilla y sobre todo reconociendo la autoridad de nuestro Dios. Asimismo, hermanos y amigos, tenemos que cuidarnos de enmascarar un corazón pecaminoso con un velo de obediencia. Vivir la vida cristiana no consiste en cumplir reglas. Los fariseos de la época de Jesús perseguían incansablemente los actos de obediencia a la ley, pero se convirtieron en santurrones, se convirtieron en personas de una apariencia espiritual, creyendo que merecían el cielo por lo que habían hecho. Pero ellos se consideraban dignos ante Dios, quien les debía una recompensa. Sin embargo, hermano y amigo, la Biblia nos dice que sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapos de inmundicia.
A la obediencia externa de los fariseos todavía le faltaba algo, y Jesús desenmascaró la actitud de su corazón. Sus vidas se caracterizaban por su hipocresía al obedecer la letra de la ley, al tiempo que violaban el espíritu de la misma. Y Jesús los reprendió duramente y le dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los fariseos eran obedientes en algunos aspectos, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley. Quiero decirte que hoy no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés. Eso se ha cumplido en Cristo. Debemos obedecer la ley de Cristo, la cual es una ley de amor. Jesús declaró que el mayor mandamiento de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante al primero, y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si amamos a Dios, le obedecemos. No seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente tenemos amor por los demás. Cuando obedecemos los mandatos de Dios, nos convertimos en luz y sal en un mundo oscuro e insípido. La obediencia viene como resultado del poder direccionar mi fe a nuestro Señor Jesucristo. La obediencia viene como resultado de haber probado tantas cosas que quizás en el momento funcionaron, pero que fácilmente se van perdiendo, fácilmente se van equivocando en ciertos aspectos de nuestra vida, pero sabemos que solamente Cristo tiene la palabra de vida eterna, profética más segura. Por eso la segunda carta de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para el ser humano, para enseñarle, para redarguirlo, para corregirlo y para instruirlo en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Vale la pena vivir en obediencia, vale la pena hacer caso a su palabra, vale la pena vivir en la voluntad de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, pero nosotros le hemos conocido y sabemos que su nombre es Jesús de Nazaret.